cómo generar un efecto de slide entre fotografías. Un slide es una transición entre varias imágenes, un slide que puede ser una disolvencia, puede ser un fade o puede ser una cortinilla. En esta lección vamos a generar un slide muy básico basado en una animación y en el efecto que hemos venido estudiando en algunas lecciones, que es el efecto de máscara. Para comenzar la lección ya tenemos una interfaz diseñada y tenemos una fotografía, que es la que estamos viendo en este momento. Vamos a tomar como base para generar el slide de fotografías el símbolo Movie Clip. De hecho, previamente ya generamos esta fotografía como Movie Clip y le hemos insertado otras fotografías. Vamos a darle doble clic a la imagen para ver su estado de edición. Una vez que entramos al estado de edición del Movie Clip, vemos que existe una línea de tiempo con una estructura de keyframes ya construida previamente. Si pasamos cada keyframe, vamos a darnos cuenta que en cada uno de estos existe una imagen diferente. Vamos a ver. En este primer keyframe tenemos a la imagen inicial. Vemos que en estos últimos keyframes existe una imagen diferente. Vamos a ver el último keyframe. En este último keyframe se repite la imagen inicial, esto con la intención de generar un loop en el slide de fotografías. Hemos ya comenzado con el trabajo de creación del slide. En esta primera capa se encuentran todas las fotografías acomodadas en diferentes keyframes. Vamos a generar otra capa y en esta vamos a colocar un gráfico que va a servir como transición. Por supuesto, un gráfico que vamos a animar más adelante. Una vez generada la nueva capa, creamos ahí el gráfico. Ya sea que lo hagamos de cero, lo dibujemos con las herramientas de Flash, o lo importemos si ya lo tenemos como símbolo en algún otro proyecto. Voy a colocar allí el elemento que me va a servir como efecto de transición. Vemos que es un cuadrado prácticamente del espacio o del mismo tamaño de la fotografía, y son varias líneas. Voy a acercarme para poder explicar mejor. Vemos que son distintas líneas las que forman ese gráfico. La idea es que esas líneas generen un efecto de transición, un efecto de cortinilla entre imagen e imagen. Esto es básicamente la transición del slide. Pero para generar el efecto de cortinilla sobre las fotografías debemos utilizar un efecto. Este caso va a ser el efecto de máscara. Vamos a comenzar colocando el gráfico sobre la posición correcta que debe mantener. En este caso debe de cubrir totalmente las fotografías de la capa 1. Una vez que el gráfico se encuentra por encima de las fotografías, es momento de generar el efecto de máscara. Para eso vamos a la línea de tiempo. Seleccionamos la opción máscara del menú resultante. De esta forma la capa 7 ha enmascarado a la capa 1. Si colocamos el puntero sobre los keyframes 5 y 15, vamos a notar que las imágenes que se encuentran en la capa 1 se visualizan correctamente. Vamos a ver. Las líneas de la capa 7 van a funcionar como cortina para cambiar de imagen a imagen. Para eso debemos animar el gráfico de la capa 7. Vamos a comenzar con un pequeño truco. Veamos. Nos colocamos en el frame número 10 de la capa 7 para generar allí un keyframe. Esto con la intención de generar un recorrido final de la animación del gráfico. Y en el frame número 5, también de la capa 7, vamos a generar otro keyframe. Esto con la intención de animar este gráfico entre un recorrido inicial, que sería el keyframe 1, y un recorrido final. Vamos a ver a continuación. Quito la opción de seguro de la capa número 7 en la línea de tiempo. Esto con la idea de visualizar el gráfico. La idea en este keyframe intermedio es generar la animación del gráfico. Vamos a ver que tenemos un rectángulo que es lo que está enmascarando las fotografías y lo que hace visualizar de forma correcta estas. Si movemos el gráfico hacia las líneas, o sea que las líneas estén por encima de la fotografía, se va a ver un efecto de cortina muy interesante. Hemos colocado por debajo de la fotografía el gráfico, eso con la intención de realizar una trayectoria desde su posición original hasta la posición, hasta esta última posición.
pasando por supuesto la fotografía por las líneas de cortina. Pero para visualizar mejor el ejercicio, vamos a generarlo de forma correcta ya con el efecto de máscara, el cual ya está determinado. Vamos a generar primero la interpolación de movimiento entre el frame número 1 y 5 y entre el frame número 5 y 10. De esta forma, cada keyframe está marcando una posición del gráfico. Con la interpolación de movimiento se va a completar esa trayectoria generando una animación. Colocamos el candado de la capa número 7 para respetar el efecto de máscara. Y vemos en primera instancia las líneas continuas que se encuentran en la parte superior de la fotografía. Aquí está marcando ya el principio de la animación. Por supuesto, este efecto se consigue con el gráfico que colocamos, el gráfico de cortina que está enmascarando a la fotografía. Vamos a avanzar unos cuadros más para que veas el resultado de la animación. De esta manera generamos este primer slide, esa primera transición entre las dos primeras fotografías. Debes de fijarte qué elemento va a enmascarar a tu fotografía. En este caso el elemento que enmascara es un gráfico, un rectángulo con líneas, lo que asemeja el efecto de cortinilla. Vamos a repetir el procedimiento para las demás fotografías. Colocamos el keyframe final y después colocamos el keyframe intermedio, esto para generar la animación en el gráfico. Quitamos el seguro para visualizar el gráfico y realizamos el movimiento respectivo. En este caso, en el keyframe 15, colocamos el gráfico por debajo de la fotografía de la capa 1. Y generamos la interpolación de movimiento entre los keyframes 10, 15 y 20. Colocamos el candado de la capa 7 para visualizar el efecto de máscara sobre la animación. Vamos a ver. De esta forma hemos generado esta segunda secuencia de animación del gráfico sobre las fotografías. Vamos a generar el mismo procedimiento para las siguientes fotografías. Asumiendo que ya entendimos cómo generar el proceso de animación del gráfico que enmascara la capa 1, presentamos de esta forma toda la animación completa. Si te fijas, el último keyframe, el keyframe del cuadro número 40, tiene la misma fotografía del frame número 1. Eso con la intención de generar un loop en el slide. Una vez que acabamos con la parte más laboriosa de la creación de un slide de fotografías, pasamos a programar las acciones que van a seguir tanto los frames como el botón que va a controlar el slide. Pasamos a colocar stops en los siguientes keyframes. Vamos a colocar stops en los keyframes que mantienen las fotografías al 100% sin transiciones. En este caso los stops van a ir en los keyframes 10, 20 y 30. Te recomiendo que coloques toda la programación correspondiente de la escena en una nueva capa. En este caso acabamos de generar una nueva capa que es la capa número 8. Vamos a comenzar a generar todo el código de ActionScript. En este caso seleccionamos el frame número 1 de la capa 8 y abrimos el cuadro de ActionScript. Y vamos a programar el código de stop. Vamos a insertar keyframes en los cuadros número 10, 20 y 30. En esos keyframes vamos a generar el código de stop. De esta forma estamos señalando a la programación que la reproducción se detenga en los cuadros donde colocamos stops. Vamos a colocar un último keyframe en el cuadro número 40 de la capa 8. En este caso vamos a colocar una programación diferente. Insertamos en el frame número 40 un cuadro clave, un keyframe. Y colocamos en ese keyframe la siguiente programación. Vamos a indicarle a la reproducción que cuando llegue al cuadro número 40 se regrese al cuadro número 1. Ojo, se regrese y se detenga en el cuadro número 1. Esto con la intención de generar un loop. En ese espacio señalamos el cuadro al que se va a ir la reproducción.